en la red y todos los que nos están acompañando presencialmente aquí desde donde estamos transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México. Muchas gracias por la confianza que nos ofrecen, por acompañarnos, por dedicarle un pedazo de la vida a este ejercicio de discernimiento, este ejercicio filosófico, esta búsqueda de comprender los fenómenos naturales y los fenómenos que van más allá de la naturaleza. Y bien, desde esta ciudad les transmitimos para el mundo vía internet, Juan Carlos I, que nos acompaña, y un servidor, David Mora. Vamos a abordar el día de hoy el tema atención, profundamente articulado con los temas que ya vimos, el tiempo, el presente, y digo articulado porque estos temas nos van a conllevar a comprender mejor la naturaleza de esencia de fondo que hay detrás de lo que conocemos como meditación. Para poder comprender la meditación no nos quisimos limitar solamente a abordar el tema de manera aislada, sino que hicimos todo un seguimiento de estos temas para que podamos articular los elementos suficientes para poder generar una visión mucho más objetiva en lo que se refiere a la meditación. Y vaya que el tema lo merita, porque es un tema fundamental. Si nosotros somos capaces de entrar en estados meditativos, tendremos en nuestras manos la posibilidad de trascendencia. Si desdeñamos, si menospreciamos el fondo que hay detrás de esos estados, nuestras posibilidades quedan muy limitadas. Tampoco quiero ser radical en decir que quedan anuladas, porque la vida tiene muchas aristas. Sin embargo, el estado meditativo es fundamental, es una de las puertas más grandes que hay para la trascendencia. Definitivamente no es lo único, hay otras posibilidades más, hay otras cosas a donde apuntar, pero definitivamente esto es fundamental, es de lo más fundamental que podemos tener a nuestro alcance. Y el tema de atención nos introduce a un estado que es fundamental para la meditación. El tema de hoy es importantísimo, vale la pena que nos detengamos mucho en él. Incluso la carga de información es tal que les sugiero que no nos limitemos solamente a un bosquejo o lo que alcancemos a captar en una charla. Sí les sugiero mucho que se den la oportunidad de ver en repetición, de escuchar en repetición estos contenidos, porque indiscutiblemente va a haber detalles que se nos escapen, o detalles que en este momento quizás captemos bien y que nos digan algo, pero que a la postre se nos vayan y que ya no los tengamos presentes. Entonces sí vale la pena una segunda revisión del tema. Vamos a descubrir que en esa segunda revisión siempre va a haber elementos que probablemente no les dimos la debida importancia inicialmente, pero que al final de cuentas nos van a aportar cosas muy importantes. Bien, antes de entrar de lleno al tema de la atención, vamos haciendo un ejercicio de distinción o discernimiento entre algo que ya hemos manejado mucho, pero que es importante distinguirlo, que es la distinción entre las dos naturalezas, entre el ser y el no ser, es decir, entre el ser y la existencia. El ser, pues hemos hablado mucho de él, es el origen de todo, llámese ser universal, que es el ser absoluto, o llámese ser interior, que es nuestro propio ser, nuestro propio origen de cada uno de nosotros, y la existencia, que es todo el mundo externo, todo el plano tangible, el mundo perceptible en nuestros sentidos, inteligible para nuestra mente, claro, de manera relativa, pero inteligible al final de cuentas para nuestra mente. Y pues ya hemos hablado de que la existencia es la parte ilusoria, porque la existencia, que es la parte tangible, la parte perceptible de los sentidos, la parte corpórea inclusive todo lo corpóreo del universo, aunque nos produce la sensación
de constituir la parte real del universo, resulta que es al revés. Todo lo corpóreo, todo lo perceptible, es precisamente la parte ilusoria. ¿Por qué ilusoria? Porque la percibimos de una manera y el tiempo se encarga de que esa percepción vaya cambiando, pero no la percepción, no por la percepción misma, sino porque todo lo físico material está permanentemente cambiando. Y si está cambiando permanentemente y hoy nos ofrece una cara, mañana otra cara, y en el transcurso del tiempo nos va ofreciendo cada vez caras distintas, entonces algo que nos ofrece imágenes distintas no le podemos llamar real. Para que algo sea real tendría que ser permanente. Por lo tanto, el universo físico no nos hemos cansado de reiterar, y no porque sea una posición nuestra, sino porque los propios libros universales así lo describen, como el plano ilusorio, precisamente por el carácter cambiante, pero no solamente por lo cambiante, sino porque todo lo que tiene cuerpo, todo lo corpóreo, desde que nació, está automáticamente predestinado a morir. Desde que toma cuerpo, desde que toma forma, está destinado a disolverse. Todo está en proceso de disolución. Y si todo está en proceso de disolución, entonces basta con que el tiempo fluya y muestre la cara verdadera, que es nada, se disuelve. Nomás con que el tiempo haga lo suyo y todo lo corpóreo termina mostrándonos su verdadera cara, que es nada. Por lo tanto se disuelve, por lo tanto es ilusorio. Y la gran paradoja es que todo lo que percibimos, aun cuando lo percibimos, es ilusorio. Y la parte real, lo único real en el universo, que es el ser, es imperceptible. No lo percibimos. Y desde el momento en que es imperceptible y desde el momento en que nuestra mente es incapaz de percibirlo, automáticamente nuestra mente es incapaz de comprenderlo, porque la mente solamente comprende lo que percibe, solamente comprende lo que nuestros sentidos le ofrecen como información, nada más. Y esa es la gran paradoja. Lo ilusorio lo percibimos y lo analizamos, lo revisamos, lo estudiamos, mientras que lo verdadero, lo real, no lo percibimos y mucho menos podemos analizarlo. Y es una gran paradoja. Es la parte, digamos, el aspecto más complejo en el que estamos atrapados. O sea, no hay peor complejidad en la vida que descubrir que lo verdadero no lo percibimos ni lo entendemos, y lo que no es verdadero sí lo percibimos y parcialmente lo entendemos. Entonces, la gran paradoja, y eso nos mete en una situación compleja. Queremos conocer la verdad, pues tenemos que ir más allá de lo que nuestros sentidos nos dicen. Y esa es digamos que es la gran proeza a la que estamos llamados todos los humanos. Si realmente aspiramos a la verdad, tenemos que ir más allá de lo que nuestros sentidos y de lo que nuestra mente nos ofrece. Y para poder tener un vislumbre de la realidad, un vislumbre del ser, descubrimos que los recursos a nuestras manos son muy limitados, son muy escasos. Y ante esas posibilidades tan limitadas que tenemos, bien, pues uno de los recursos, uno de los pocos recursos con los que contamos para poder acercarnos al ser, o a la verdad, o a la realidad, es la atención. Por eso cobra tanta importancia el tema de hoy, por tratarse de uno de los muy pocos recursos con los que contamos para ese acercamiento, para esa aproximación. Y la atención se convierte en un recurso fundamental ante la incapacidad que tenemos en el hacer, porque nuestra mente
está acostumbrada a proyectar actos. Voy a hacer esto, tengo que hacer esto. Y cuando la mente se plantea, quiero llegar al ser, de acuerdo a la propia naturaleza de la mente dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y sin embargo, no hay nada por hacer. El contacto con el ser es un estado, no es producto de un acto. Y esa es otra gran paradoja, porque siempre que nos planteemos esa posibilidad, y vaya que nos lo hemos planteado muchas veces, sobre todo cuando hemos circulado por distintas corrientes, y yo creo que para ninguno de nosotros es nueva la pregunta. Bien, la meta es llegar al ser. ¿Cómo? El cómo se convierte en la pregunta reiterativa y a la pregunta que nosotros quisiéramos llenarla con una respuesta que nos pueda satisfacer. ¿Cómo? Pero ahí viene esa otra paradoja. Es que no existe el cómo. ¿Por qué no existe el cómo? Porque el cómo nos ofrecería como resultado un acto. Algo que tenga que ver con el hacer. Y el hacer es producto de la mente. Y ningún producto de la mente nos puede conectar con el ser. Nada que tenga que ver con la mente. Por eso la gran paradoja es esa. Bueno, es otra de las grandes paradojas. O sea, a través del hacer no podemos llegar. Y si a través del hacer no podemos llegar al ser, bien, pues acerquémonos a uno de los limitados recursos que nos pueden brindar ese acercamiento, que es la atención. Alguien puede decir, bueno, la atención es algo que la mente hace. No, la atención no está en la mente, porque la atención ni siquiera es una facultad de la mente. Claro, vamos a tener problemas de lenguaje. Desde que fuimos pequeños, en la escuela nos decía nuestra maestra, pónganme atención. Sin embargo, eso no es poner atención. Ahorita vamos a descubrirlo. Dicho en otras palabras, la palabra atención ha sido empleada para actos del hacer que no le corresponden. Y ahorita vamos a ver por qué se ha mal utilizado la palabra acción. Y claro, tenemos que distinguirlo, porque si no distinguimos esa tergiversación que se le ha dado a la palabra atención, entonces menos comprenderíamos la esencia que hay detrás de ella, porque de entrada sí hago hincapié en ello, que la atención no tiene vinculación con el hacer, no es una actuación, es un estado, es un estadio. Y para poder comprenderlo, primero hay que distinguir, hay que entrar a otro estado de discernimiento, o mejor dicho, a un ejercicio de discernimiento, de distinción, y ahora tendremos que distinguir entre lo que es atención y lo que es concentración. Y son cosas muy distintas. El problema es que se han confundido. Y se han confundido a tal grado que es muy común utilizar la palabra concentración cuando pretendemos la atención, o utilizar la atención cuando pretendemos la concentración. Esa confusión ha estado a lo largo de la vida, y precisamente el vacío de distinción sobre esos dos actos, por llamarles así, uno es acto y otro no, pero llamémosle así, o entre esos dos estadios, esa confusión es la que de momento no nos permitiría entender lo que es la meditación. Si no hacemos esa distinción entre concentración y atención, de entrada estamos perdidos. Ahora, vamos primeramente a hacer esa distinción. Para empezar, la atención es el estado natural de nuestro ser. Nuestro ser, por naturaleza, está atento. Y nuestra mente, si tuviera la perfección del ser, también estaría siempre atenta. Pero como nuestra mente solamente es una proyección del ser, entonces nuestra mente
solamente es capaz de estar parcialmente atenta. Y esa parcialidad de atención se le llama concentración. Es decir, la atención concentrada en un punto limitado. ¿Por qué la atención concentrada o centrada en un punto limitado o en una área limitada? Precisamente por la incapacidad de la mente para estar atenta. ¿Dónde está esa incapacidad? Esa incapacidad se da porque la verdadera atención o el verdadero estado de atención, ese verdadero estado de atención es absoluto, pleno y radial. Si hablamos de que la atención es un estado natural de nuestro ser, bien, entendamos a nuestro ser como ser libre. Actualmente nuestro ser está atrapado en un cuerpo biológico. Y como nuestro ser está dentro de un cuerpo biológico, nos cuesta trabajo entender al ser porque nosotros creemos que nuestro ser es nuestro cuerpo biológico, precisamente por eso. Como creemos que nuestro cuerpo biológico es nuestro ser, difícilmente entenderemos lo que es el ser, que es algo que va mucho más allá del cuerpo biológico. Pero nuestro microcosmos, nuestro ser, antes de introducirse, antes de entramparse en, llamémosle, la cárcel del cuerpo biológico, estaba en un estado libre. Y en un estado libre, un microcosmos es capaz de estar atento hacia todas las direcciones. Imagínense un punto, el microcosmos es un punto, ya hemos hablado de las razones por la cual la naturaleza del ser se ubica en un punto, porque es adimensional. Y como el ser es adimensional, no podemos entenderlo de otra manera más que en un punto, porque el punto es la única forma geométrica adimensional. Todas las demás formas geométricas son dimensionales. Y la única forma geométrica adimensional es el punto. Por eso el punto se lo ubica como la imagen del ser. Incluso la imagen de Dios. Los alquimistas hablaban de Dios como un punto. Ya se referían al punto como la imagen de Dios. Los griegos al ser le llamaban el punto fijo. Hacían referencia hacia el ser interior como el punto fijo. Y un punto, si no está involucrado en una corporeidad biológica, ese punto tiene capacidad perceptiva hacia todas las direcciones del universo. Tiene una posibilidad radial hacia todas las latitudes del universo. Y eso es la atención. La atención es la capacidad de percibir la totalidad de manera plena y sin límites. Y sin límites. Es una capacidad de percepción sin límites, abierta. Por lo contrario, nuestra mente, su capacidad de percepción está limitada a 5 sentidos. Lo que los ojos le ofrecen, lo que el oído escucha, lo que las manos tocan, lo que el olfato percibe. Entonces, nuestra mente, su capacidad de percepción está limitada a 5 sentidos. Y todavía más lamentable, cada uno de nuestros 5 sentidos percibe solamente una parcialidad muy limitada del espectro que podría recibir. Nuestros ojos perciben solamente un espectro de luz, un cierto rango de luz. Nuestros oídos un cierto rango de decibeles o un cierto rango de frecuencia vibratoria. Y así cada uno de nuestros sentidos solamente percibe un cierto rango. Hay una limitación muy grande. Por lo tanto, nuestra mente solamente tiene unas posibilidades perceptivas muy limitadas, abismalmente limitadas si las comparamos con la capacidad absoluta de percepción del microcosmos, en estado libre, aclaro. Y como nuestra mente sabe que su capacidad de percepción o su capacidad de atención es limitada, entonces la mente, para poder ser útil, para poder
poder ofrecer su capacidad al máximo, automáticamente la mente, ya casi por instinto, en lugar de pretender gozar de una percepción radial y plena, la mente dice, bueno, reconozco mis limitaciones, entonces mi atención la concentro solamente a un rango de percepción, y ese rango de percepción, donde están mis posibilidades, lo agudizo para poder tener una percepción más clara y más centrada, más plena. Pero es solamente un rango. Y lo más lamentable es que nuestra mente orgullosa de que es, creyéndose que es nuestro ser y que es la parte más importante de nosotros, cree que ese rango limitado de percepción es la realidad. Y yo creo que ese es el estado más inconsciente de soberbia que tiene la mente, en que cae la mente. Digamos que es el estado de soberbia más delicado, más profundo, en el que la mente cae. Creer que ese rango limitadísimo de percepción es la realidad. Y eso es la concentración. Entendámoslo como la concentración. O sea, la concentración es la capacidad limitada de la mente para percibir, pero tristemente cree que es la realidad y no reconoce que es un rango infinitamente reducido el que la mente percibe a través de los sentidos. Entonces, la mente, por naturaleza, solamente sabe concentrarse, no sabe estar atenta. La atención es una cualidad del ser. Y si la atención es una cualidad del ser, no vale la pena, valga el pleonasmo, estar atentos a la atención, aunque suene raro, o por lo menos escudriñar un poquito hacia lo que nos puede ofrecer un estado de atención. Y vuelvo a insistir, entendido como la cualidad del ser. Pero para poder comprenderlo como cualidad del ser, primero hay que comprender lo que es la concentración y nunca volvamos a confundir la concentración con la atención. Si me remito nuevamente a lo que mencionaba al inicio, cuando éramos niños y nuestra maestra en la escuela nos decían, niños, pongan atención, en realidad, si la maestra fuera consciente de del lenguaje o de la connotación que hay en cada palabra, entonces la maestra tendría que decir, concéntrense en lo que estoy diciendo, concéntrense en mí, porque en realidad no es atención. Un niño solamente, al igual que un adulto, solamente puede concentrarse en una área de atención, en una limitada área de atención. Por eso cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando conducimos un vehículo, cuando caminamos, estamos concentrados. Nos concentramos en lo que en ese momento resulta importante, pero estamos desatentos a muchísimas cosas de la vida. ¿Por qué? Porque en realidad no podemos estar atentos. Mentalmente hablando, no podemos estar atentos. Es imposible. Nuestra mente no tiene la facultad de la atención. Goza de la facultad de la concentración, pero no de la atención. Bien, esta distinción nos va a permitir establecer las diferencias fundamentales para entender en qué momento podemos estar en un estado meditativo o nos alejamos de un estado meditativo. Y desde este momento hago esta aclaración y vuelvo a sentar las bases de lo importante que es esta distinción, porque muchos de los que estamos escuchando esta charla, más de alguna vez hemos pasado por una corriente pseudoesotérica, donde nos enseñan una técnica de meditación, que desde ahí ya es un absurdo, porque no puede ser técnica, y en esa técnica nos dicen paso número 1, concentración. Desde allí
es una farsa. O sea, desde el momento en que nos están diciendo, no importa si es el paso 1 o el paso número 2, pero desde el momento en que nos dicen concentración, desde allí ya esa técnica es una verdadera farsa. Bien, hay un comentario aquí en Guadalajara que nos quieren hacer, hacemos una pausa para ello. Yo nada más quería preguntarte, ¿es como estar y no estar al mismo tiempo? ¿O estoy todavía un poco confundido? Atento estamos, concentrados no estamos, o estamos parcialmente, Entonces, no es exactamente estar y no estar al mismo tiempo. Sí, es que el estar es la presencia, el aquí y ahora, y en atención estaríamos plenamente, en concentración estamos parcialmente, que es como siempre estamos, nuestra presencia es parcial, nuestra capacidad de presencia siempre es muy parcial, siempre hemos vivido en esa parcialidad, y la meditación no admite parcialidades. La meditación nos exige el extremo de la polaridad, eres o no eres, estás atento o no estás atento. La parcialidad no nos ofrecería las bondades genuinas de la meditación. En la meditación definitivamente ocupamos de la atención plena, insisto, no puede haber parcialidades. Bien, si una vez que, a ver, esta pregunta o comentario aquí en Guadalajara, lo escuchamos, se acercan el micrófono, por favor, ¿prendido o lo prendemos? Bien. Quería preguntarle a David si usted no supo de un documental que se llamaba, el título en inglés, What Believe You Know, que un grupo de intelectuales físicos, lo vi en el 2013, me lo prestaron un amigo, y habla de la física cuántica, y pone el ejemplo de un pescado en el mar, que quería entender al ser o comprenderlos como que el pescado abarque todo el mar y todo el océano, y pues no puede estar en un espacio y moverse, y no puede abarcarlo todo, y así, que entender al ser, pues así es como eso. Algo parecido, de hecho la atención es la plenitud. En la atención estamos en comunión con todo el universo. En un estado de atención genuino, entramos en comunión y en unidad con todo el universo. Porque en ese estado es donde se manifiesta la conciencia de la unidad. Pero en la concentración no, la concentración es estrechez. Mientras que la atención es amplitud, la concentración es estrechez. ¿Sí? Bien, ahora, una vez que ya hicimos la distinción, ahora tenemos que entender que en primera instancia nuestra mente está obligada primero a comprender su incapacidad de estar atenta. Y una vez que la mente comprende, o mejor dicho, su limitada capacidad de para estar atenta, entonces la mente tendría que acostumbrarse ya no a ser la parte fundamental de nuestra presencia, sino a ser la parte secundaria de nuestra presencia. Entonces la mente tiene que comprender que debe hacerse un poquito a un lado, aunque sea poquito, hacerse a un ladito del trono donde ha estado siempre sentada, en el trono, creyendo que es el rey de nuestra vida, y la mente tiene que dejarle un poquito el trono al ser, porque el ser es el que sí puede estar atento. Cuando la mente tiene la humildad de hacerse a un lado y dejarle ese espacio al ser, entonces la mente va a tener la posibilidad de alimentarse de esa percepción de atención que el ser puede ejercer. Y abriéndose la mente a esas posibilidades, entonces revisemos cómo podemos acercarnos a ese estado de atención y hacia qué direcciones. Por lo pronto se nos abren 3 direcciones. Una es hacia el exterior, otra es hacia nuestra personalidad y otra es hacia nuestro ser. Vuelvo a repetir,
las posibilidades de estar atentos, de mantener un estado de atención, se dan en esos tres niveles, hacia lo externo, hacia nuestra persona, es decir, nuestra corporeidad y todo lo que conforma nuestra personalidad, y hacia nuestro ser interior. Obvio, la más complicada de las tres. Y pues es recomendable empezar por la menos complicada, que es estar atentos hacia afuera, hacia lo externo. Y si en realidad nosotros pretendemos estar atentos hacia lo externo, hacia el mundo tangible, en primer lugar tenemos que comprender que esa atención solamente es genuinamente atención si nos conservamos y nos mantenemos en un estado de neutralidad. Estando nuestra mente en un estado de neutralidad, la posibilidad de estar atentos se abre. Pero en el momento en que esa neutralidad se rompe, nuestra posibilidad de atención también se anula. Y no es difícil descubrir por qué. Cuando nosotros mantenemos la neutralidad, miramos al mundo, podemos mirar al mundo sin interpretarlo, sin analizarlo, sin hacer distinciones, sin establecer preferencias, sin elegir. Y en ese estado, que es la verdadera neutralidad, el estado de atención espontáneamente brota. Ni siquiera necesitamos buscarlo o pretenderlo, porque también hay que ser claros, la atención no se da, ya lo dijimos desde un principio, como un producto del hacer. Se da solo, se da espontáneamente. ¿Por qué espontáneamente? Porque nuestro ser interior siempre está atento. El problema es que nosotros no le hacemos caso al ser interior, por eso no descubrimos lo que significa el estado de atención. Queremos descubrir ese estado de atención, basta con permitir que nuestro ser interior se manifieste. ¿Y cómo podemos permitirlo? ¿Cómo podemos permitir que ese estado de atención se establezca? Muy sencillo, neutralidad. Entonces, mientras nosotros seamos capaces de estar atentos hacia todo lo externo, sin elegir, es decir, en neutralidad, y vuelvo a repetir lo que nos podría garantizar que somos neutrales, que estamos en neutralidad, sin interpretar, es decir, no tenemos que analizar nada, no tenemos que interpretar nada, no tenemos que analizar nada, no tenemos que hacer distinciones, esto es más grande, esto es más chiquito, mucho menos establecer preferencias, me gusta más esto, me gusta más aquello, mucho menos elegir. Juicios tampoco. Ningún juicio. Un juicio es prácticamente el veredicto de un análisis. El juicio es como el veredicto final de un análisis. Entonces, no tenemos que hacer ni juicios, ni análisis, ni distinciones, ni preferencias, ni nada de nada. Simplemente estar atentos. Y cuando estamos atentos en ese estado de neutralidad, entonces ya no es la mente la que está atenta. Es el ser el que está operando. Por eso es importante ese estado de atención. Pero entendamos que si la atención la ponemos hacia afuera, si buscamos ese estado de atención hacia afuera, es fundamental el estado de neutralidad. Enfatizo el estado de neutralidad porque es un tema al que ya le dedicamos 2 horas. Si alguien quiere abundar en el tema de neutralidad, puede regresar. Tenemos estas emisiones en nuestra página web. Pueden retomarlas, y ese estado de neutralidad, el tema de la neutralidad, creo que es el tema 14, si no recuerdo mal, es el tema 14, lo pueden retomar, porque es un tema fundamental. Si comprendemos a esencia la neutralidad, vamos a entender mejor de lo que estamos hablando ahorita. Entonces vale la pena que retomen ese tema 14, y
es indiscutiblemente fundamental entender que el mundo externo también puede significarnos mucho para un estado de atención y para un estado meditativo. Por eso, o de esta manera podemos comprender que si el mundo externo es ilusorio, no necesitamos satanizarlo ni rechazarlo. Entendámoslo en su verdadera naturaleza y aprovechémoslo como un recurso para poder lograr estados de atención. Y el mundo externo se puede convertir en un recurso genial para poder lograr estados de atención, siempre y cuando, vuelvo a insistir, lo hagamos en un estado de neutralidad. Si estamos frente a una cascada y decimos, ¡ay, qué frescura siento en la piel!, ya estamos analizando. Ya perdimos el estado de atención. Hay muchos distractores. Muchísimos. No, y para alguien que es ingeniero, mi caso particular, si estamos frente a la cascada y de repente vemos el cañón donde se forma la cascada y nos ponemos a pensar, aquí podríamos construir una presa hidroeléctrica, generar electricidad. No, ya, ¿cuál atención? O sea, atención para nada, ya es una concentración hacia ciertos intereses. Entonces, la atención la perdemos desde motivos muy densos, como es el ¿qué puedo hacer para aprovechar este recurso natural?, que es algo profundamente egocéntrico, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, a nivel social, como también se puede perder la atención en detalles tan sutiles. Miren, tan sutiles como el simple hecho de llegar frente a la cascada y decir, ¡qué hermosa! Desde allí ya perdimos el estado de atención, porque al decir qué hermosa, ya analizamos su cualidad estética y ya juzgamos, ya metimos hasta un veredicto de nuestro análisis, que es el juicio, ya juzgamos que es hermosa. Entonces, ni siquiera eso tendría cabida en un estado de atención, ni siquiera revisar la cualidad, porque si decimos hermosa o fea, en cualquiera de los dos casos, estamos analizando y ya estamos estableciendo un prejuicio y eso nos saca de la atención. O sea, eso ya automáticamente nos anula la posibilidad de un estado de atención. Entonces, insisto, tiene que ser neutral y así como el mundo externo, aun cuando sea ilusorio, nos puede significar un recurso maravilloso para poder buscar esos estados de atención. Y también, por razones obvias, nuestros sentidos también se convierten en un aliado para buscar o para lograr ese estado de atención, también se convierten en un maravilloso aliado. Ahora, en la vida cotidiana, es muy difícil que logremos el estado de atención porque nosotros normalmente vivimos tan mecánicamente que transitamos por las calles mecánicamente, conducimos al automóvil mecánicamente, tenemos prisa, tenemos que llegar a trabajar, tenemos que llegar a tal o cual objetivo, y todas esas intenciones egocéntricas, esas intenciones naturales humanas, nos sacan de la atención, nos mantienen siempre metidos en estados de concentración, siempre en estados de concentración, y difícilmente se nos da esa posibilidad. Aunque pasemos por un parque hermoso, probablemente lo estamos atravesando caminando, pero con prisas porque se nos hace tarde para llegar al trabajo. Y nos olvidamos de la belleza o de la fealdad que hay en ese parque. Nos olvidamos de las posibilidades que nos brinda ese parque para poder lograr un estado de atención. Y se nos quedan nulificadas por todo lo que mecánicamente nos está envolviendo la vida. Sin embargo, cuando tengamos la posibilidad de hacer un viaje, aprovechemos esa circunstancia para buscar esos estados de atención, porque en un viaje se rompe en gran medida, no totalmente por supuesto, pero se rompe en gran medida la inercia mecánica
y nuestro sentido de la experiencia se agudiza. Y aprovechando ese sentido de la experiencia, en un viaje es más fácil estar atentos. Si de repente estamos caminando por una ciudad que no conocemos, todo es nuevo. Y como todo es nuevo, podemos fácilmente aprovechar el rompimiento de la mecanicidad y estar atentos a todo lo nuevo. Lo único que tendríamos que ocupar es no emitir calificativos a lo que estamos experimentando como nuevo. No decir que no lo conozco, no decir que es bonito, no decir que es un paisaje nuevo, no decir nada, simplemente caminar, aprovechar que es un lugar desconocido y caminar simplemente observando, es todo, simplemente atentos, solamente atentos. Claro, lo podríamos hacer aún en la ciudad donde vivimos, solo que nuestra mecanicidad nos rompe, pero claro, como no podemos viajar todos los días, bien, pues donde estemos hay que buscar la posibilidad de estar atentos y entender que para estar atentos la única condición es no analizar. Cuando el análisis quede de lado, la neutralidad automáticamente surge y en esa neutralidad el estado de atención empieza a operar. Y no perdamos de vista, cuando opera la atención, está operando nuestro ser. Estamos operando desde nuestro ser. Por primera vez empezamos a vivir la experiencia de que la mente ya no sea el canal rector y que el ser libremente empiece a manifestarse. Por eso es la importancia de este tema. ¿La atención tiene memoria? No, bueno, preguntan en Guadalajara que si la atención tiene memoria. La memoria es una cualidad de la mente, pero la memoria de la mente es parcial. La memoria de la atención, si la comprendemos desde la memoria de la mente, pues vamos a decir que no. Sin embargo, es la memoria absoluta. Es decir, el estado de atención en sí mismo y por sí mismo no es la memoria. Pero en un estado de atención genuino, seríamos capaces de jalar incluso los registros akáshicos y muchas cosas, y entonces tendríamos en nuestras manos la memoria absoluta. En un estado de atención podríamos dar lectura a todo lo que nos dice el universo, y ahí es donde está la memoria absoluta. Pero claro, no es una memoria como la entendemos desde la mente, es otro tipo de memoria, ¿sí? Bien, hay otra pregunta aquí en Guadalajara. Pasamos el micrófono para compartir esa pregunta o ese comentario a quienes nos acompañan en la red. Escuchamos. Ahorita que hablamos de los registros akáshicos, una persona que tiene capacidad de ver esos registros, ¿es porque tiene un nivel de atención diferente o simplemente porque es un don? Es por la atención. Es por la capacidad. Es por la atención. Ahora, hay que entender que hay quienes pueden tener como don el dar lectura a Dios, pero puede ser un don parcial y limitado conectado con la mente. Y cuando es un don parcial y limitado conectado con la mente, entonces la mente, cuando percibe nuestros acontecimientos de otras vidas a través de esos registros, los va a interpretar también mentalmente. Y la mente va a fantasear con la interpretación de lo que registra, y la mente va a terminar haciendo locuras con lo que cree conocer del pasado. Y eso sería una imitación de la capacidad perceptiva. Si nosotros lográramos un estado de atención pleno, o más bien si le permitiéramos a nuestro ser ese estado de atención pleno, el ser tiene todos esos registros en sí mismo, no necesita leerlos en ninguna parte. Y como no necesita leer en ninguna parte y tiene la percepción plena, ni siquiera es necesario el análisis. Hasta el análisis ya queda a un lado. Porque para empezar, la percepción de acontecimientos de vidas pasadas sigue formando parte del plano ilusorio, sigue formando parte de la existencia. Dicho en otras palabras,
carece de peso, carece de sentido, carece de propósito, no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido, no nos lleva a nada. Por lo tanto, ¿para qué detenernos en eso? Mejor hay que permitir al ser que sea como es. Él tiene toda la verdad absoluta en sí misma y ni siquiera nos detengamos, ni siquiera vale la pena detenernos en ver o en imaginar cómo será esa verdad absoluta del ser. Es una tontería. O sea, a la mente no le corresponde eso, ni siquiera eso le corresponde a la mente. No vale la pena. Lejos de ayudarnos, nos entorpecería, porque la mente generaría una expectativa de la experiencia del ser, y en el momento en que pudiéramos tener esa experiencia del ser, nuestra mente a lo mejor hasta la desdeña, porque ni siquiera le daría importancia, porque tiene otra expectativa distinta, porque nuestra mente espera otra cosa, y como espera otra cosa, la propia experiencia del ser podríamos desdeñarla sin darnos cuenta que tuvimos una experiencia del ser. Por eso ni siquiera vale la pena generar expectativas. Bien, escuchamos una intervención más. Bueno, pero cuando nosotros estamos, digamos, consultando los registros akáshicos, obviamente no es el ser que nos está consultando. Es la mente. O sea, es la personalidad que necesita respuestas. Entonces, yo considero que en un momento determinado te puede dar te puede aclarar algunas situaciones, ¿no? El consultar los registros akáshicos. Podría darte algunas respuestas, o sea, no lo veo como determinante que ni siquiera los consultes, ¿no? El consultar los registros akáshicos, tal como lo acaba de plantear, sí nos da unas respuestas y nos aclara unas cosas. Pero como estamos en la relatividad y nuestra mente se mueve en la relatividad, nos aclara unas, pero nos enturbia otras. Entonces, ese esclarecimiento que nos puede ofrecer termina nublado por el entorpecimiento de otros detalles. El problema es que muchos, a lo mejor por la obsesión de lo desconocido, emocionalmente se enganchan con ese posible esclarecimiento, y ese posible esclarecimiento o ese enganchamiento con ese esclarecimiento o esa magnificación que le pudiéramos dar a ese esclarecimiento no nos podría permitir descubrir cómo nos está enturbiando otras cosas. Pero aparte de que no nos podría permitir cómo nos estaría enturbiando otras cosas, simplemente no perdamos de vista que el esclarecimiento es parcial. Y todo lo parcial jamás lo podemos considerar como la verdad. De hecho, el gran problema que existe en la conciencia humana, hablo de la conciencia relativa de la mente, el gran problema de la conciencia relativa de la mente humana es que los ingredientes parciales los considera totales. Ese es el peor problema que enfrenta la conciencia relativa humana, de la mente humana. Y la consulta o la percepción de un registro akáshico que nos pudiera vislumbrar un pedacito, porque nunca nos va a vislumbrar la totalidad de nuestras vidas pasadas, van a ser vislumbres parciales. Yo jamás he conocido a alguien que me diga conozco el 100% de mis vidas pasadas. Pues no, eso no puede ser, son cachitos. Quien ha tenido la oportunidad de esos vislumbres, son vislumbres parciales. Pero con toda facilidad, un vislumbre parcial, nuestra mente, con la emoción de que vio algo paranormal, algo que otros no pueden ver, a ese vislumbre parcial le va a dar una magnitud como si fuera total. Y desde el momento en que le da una magnitud que no le corresponde, desde allí ya estamos perdiendo y más de lo que nos imaginamos. Por eso no vale la pena que nuestra mente se detenga en eso. No vale la pena que nuestra mente se distraiga en eso. Es mejor que la mente se niegue a sí misma. Es mucho mejor que la mente comprenda que no tiene la capacidad cognitiva de la totalidad. Y mejor que se haga a un lado y que deje operar al ser que sí tiene en su propia naturaleza esa capacidad cognitiva de la totalidad.
Eso lo abundamos en el tema de la puerta falsa, a la que le dedicamos 4 o 5 sesiones, no recuerdo cuántas, pero sí le dedicamos una buena cantidad de sesiones y bien, de ello pueden abundar en ese tema de la puerta falsa. No vale la pena aventurar. Sí, pregunta Cecilia de Ciudad Victoria, ¿qué son los registros akáshicos? Los registros akáshicos es el registro que hay en el límite de nuestro microcosmos, conocido como la lípica, y es una digitalización que se da a través de puros puntos, igual que en el universo, como son puntos también. El universo nuestros ojos lo ven como puros puntos, que son las estrellas, las galaxias, etc. Y ese registro, a través de puntitos, que está digitalizado en el límite de nuestro microcosmos, que es la lípica, se puede recodificar, y esa recodificación de esos puntos es lo que nos puede dar el recuerdo de vidas pasadas. Esos son los registros akáshicos. Pero que vuelvo a insistir, hay escuelas dedicadísimas a ello. Nosotros no vamos a satanizar a nadie, ni a nada. Solamente nos limitamos a decir que los logros son parciales y el peligro está en que un logro parcial lo veamos como si fuera un logro total. Ese es el peligro. Y hay corrientes dedicadas casi como acto medular al recuerdo de vidas pasadas. Me llega a la mente la corriente de la dianética. Si alguien quiere abundar en ello, bien, se puede involucrar con la dianética y ahí pondrán a su disposición técnicas muy precisas para el recuerdo de vidas pasadas a través de esa recodificación de los registros akáshicos. En fin, solamente nos limitamos a decir, es un acto parcial, sigue siendo un acto parcial, sigue siendo... En el microcosmos... A ver, escuchamos el micrófono. En el microcosmos está el ser, en lo que tú estás refiriendo ahorita. En el centro de nuestro microcosmos está el ser, que es un punto, y el ser es un punto. Está dentro. El registro de las vidas pasadas está... Ese punto que es el ser irradia una atmósfera vibratoria, una atmósfera electromagnética, y el límite donde termina esa atmósfera, que es una esfera, ese límite es la lípica y es donde están ahí los registros akáshicos. Entonces, esos registros akáshicos no son parte de nuestro ser. Están en la proyección límite de nuestro ser, en una proyección de nuestro ser. Tiene, de manera evidente, tiene que ser proyección, así como el universo es una proyección del ser universal. Entonces, así como el universo físico, también todas las estrellas y todas las galaxias están en los límites de una esfera que se forma después de la gran emanación de ese Big Bang. Y todo el universo, hagan de cuenta que todos los puntos celestes del universo nos sirven como memorias. Va para allá, a ver, establezco el paralelismo. Todas las galaxias, todas las estrellas, todos los puntos corpóreos del universo no están revueltos a lo tarugo en el espacio celeste. No es así como pudiéramos imaginarlo, no. Todo brotó de un punto, que es el Big Bang, donde brota el Big Bang. Y todos los puntos del universo giran sincronizadamente a lo largo de un plano esférico. En medio de ese plano esférico donde giran todas las galaxias, no hay nada. Y afuera tampoco hay nada. Entonces, hagan de cuenta, estableciendo paralelismos, que todas las estrellas y todos los puntos corpóreos del universo son como los registros akáshicos del universo total. Y a nivel de nuestro microcosmos, que es otra esfera, también en los límites de nuestra esfera están todos esos puntitos y son los registros históricos de todo el acontecer en la existencia o toda la experiencia de nuestro ser en la existencia. Pero insisto, vuelve a ser una proyección externa, y como proyección externa nos van a resolver cosas de nuestra vida material que no es nuestra realidad. Entonces, si alguien de nosotros está muy preocupado por resolver cosas de nuestra vida externa que no son nuestra realidad, bien, pues bienvenido a seguir viviendo muchas existencias más, resolviendo asuntos de nuestra vida externa, porque nunca las vamos a terminar de resolver. Eso, denlo por un hecho, jamás vamos a terminar de resolver
los problemas ni de esta vida y mucho menos de vidas pasadas, ni de los que sigamos generando en las vidas posteriores. Esos problemas siempre van a estar abiertos, nunca vamos a terminar de resolverlos. Si queremos distraernos en resolver lo que nunca vamos a terminar de resolver, bien, adelante. Ahora, es válido como experiencia. Cualquier experiencia es válida y cualquier experiencia nos va a brindar madurez. Eso es indiscutible. Cualquier experiencia va a significar una madurez para nosotros. Pero ya de nosotros depende si queremos prolongar esa madurez o decir, ya estuvo bueno, ya con la madurez que tengo es suficiente, ahora me ocupo del ser y hago a un lado los resolutivos de la existencia. Eso ya queda en manos de cada quien. Bueno, ya hablamos de la atención hacia el exterior, hacia el plano tangible. Ahora, hagamos referencia a la atención hacia nuestra persona, como una segunda posibilidad. Hacia nuestra persona, podemos estar atentos hacia los tres centros, hacia el centro mental, hacia el centro emocional y el centro motor, el centro motriz. Los tres centros son los principales objetos de atención vinculados con nuestra persona. Y hacia los tres es válido y vamos a tener experiencias importantes si logramos estados de atención. Claro, es más fácil estar atentos hacia afuera que hacia nuestra persona. Porque si hacia afuera nos resulta difícil la neutralidad, hacia nuestra persona nos va a resultar más difícil la neutralidad, porque simplemente ubiquemos nuestro centro mental. Nuestro centro mental lo vemos como si fuera el ser. Y si estamos acostumbrados a ver a nuestro centro mental como si fuera nuestro ser, imagínense lo complicado que es la neutralidad. Vamos a ver, podemos observar o podemos estar atentos al fluido de nuestros pensamientos y aquí pues nos vamos a encontrar con esa disyuntiva. Si ese fluido de pensamientos los entendemos como actos de nuestro ser, pues vamos a estar perdidos y esa atención va a terminar reducida a concentración. Vamos a estar concentrados en el interés o el desinterés de nuestros pensamientos. Pero, si estamos atentos a los pensamientos y en lugar de entenderlos como algo que estoy generando, los entendemos como algo que nos está sucediendo, fíjense la gran diferencia. Vuelvo a repetirla. Si estamos identificados con la mente, es decir, si creemos que la mente es nuestra identidad, entonces vamos a ver a los pensamientos como algo que estamos generando. Pero si nosotros logramos el estado de atención hacia la mente, entonces a los pensamientos los vamos a ver como algo que nos está sucediendo. Y si logramos ver a nuestros pensamientos como algo que nos está sucediendo, entonces estamos profundamente atentos y por ende profundamente meditando, en un estado profundamente meditativo. Pero esa es la gran diferencia, verlos como nuestra generación, como algo que generamos, o verlo como algo que nos está sucediendo. Esa es la gran diferencia. Sí. Hay muchos que han logrado ese estado de meditación, así como tú lo nombras. Supongo que sí, pero a mí no me consta. Sí, porque yo no te puedo hablar por Krishnamurti, no te puedo hablar por Jesús de Nazaret, no te puedo hablar por Buda, es experiencia de ellos. Entonces dejémoslo como en una suposición de que sí, pero para que nos conste tendríamos que hacerlo. No, pero no hay registro de que ellos digan que lo han logrado. No. Y aún si existiera el registro, ¿de qué nos sirve? No, nomás para... Sí, aún si estuviera el registro y la constancia de que alguien lo logró, no nos serviría porque es una experiencia ajena. Y lo que nos sirve es lo único que nos sirve es nuestra propia experiencia, es lo único. Entonces, pues hay que hacerlo. Queremos, y vuelvo a repetir, queremos lograr la atención hacia nuestra mente, muy simple, no la veamos como algo que estamos generando los pensamientos.
veámoslo como algo que nos está sucediendo. Y eso cambia radicalmente nuestro estado hacia la mente. Ahí es donde estamos atentos. No importa la cantidad de pensamientos, es que no importa. Si nosotros logramos ubicar a nuestros pensamientos como algo que nos sucede, no importa, sale sobrando si son muchos o son pocos, sale sobrando si son bonitos o son feitos, sale sobrando si son buenos o son malos. No importa la calidad, no importa la cualidad de los pensamientos y no importa la cantidad de los pensamientos. Basta con entenderlos como algo que nos está sucediendo y en ese momento estamos atentos. En ese momento. Pero, si en lugar de verlos como algo que está sucediendo, nos identificamos con ellos como si fueran nuestra propia generación, como si fuera lo que generamos, ahí automáticamente perdemos la atención, perdemos todo, automáticamente. Entonces, la distinción queda reducida entre ubicar a la mente como nuestro ser o entenderla como algo que no es nuestro ser, algo que le sucede a nuestro ser. O sea, tenemos que entender a la mente así, como una experiencia que está sucediéndole al ser, pero no como el ser. Hacia el centro emocional pasa algo similar. El centro emocional nos va a registrar un estado vibratorio. Bien, pues la atención tiene que estar dirigida a esa energía que fluye por todo el cuerpo, producto de nuestro centro emocional. Pero también pasa igual que con la mente. No debemos analizar moralmente a esa energía. Si estamos atentos a esa energía y decimos, ay, me siento así porque me enojé por esto, pues ya. O me siento así porque estoy sublime, porque me siento contento. Igual, o sea, nada. Un verdadero estado de atención hacia el centro emocional tendría que ser neutral y sin ningún análisis moral. La moral es análisis. Y si la moral es producto del análisis, o un preanálisis incluso, porque ya está preestablecida, entonces la moral termina estorbándonos, y profundamente nos estorba la moral si pretendemos un estado de atención genuino. Entonces tenemos que hacer a un lado la moral, y para observar nuestro centro emocional tenemos que hacerlo sin análisis moral, simplemente observar esos estados vibratorios en los que nos encontramos. ¿Cómo está esa energía que fluye por nuestro cuerpo? La cualidad de nuestra energía que fluye por nuestro cuerpo depende directamente del estado de nuestro centro emocional, pero no hay que analizarlo, simplemente sentir esa energía, es suficiente, sentirlo sin análisis. Y por último, hacia el centro motriz, bien, pues eso es sentir nuestra corporeidad. Y sentir nuestra corporeidad podría ser de entre los tres centros, entre el centro emocional, el centro mental y el centro motriz, donde se nos puede dar con más facilidad la atención es hacia el centro motriz, porque hacia el centro motriz es más difícil que juzguemos. No vamos a juzgar a nuestro pie porque está gordo o flaco. O sea, si está gordo no vamos a decir que es malo, y si está flaco no vamos a decir que es bueno. Entonces, la atención hacia nuestro cuerpo físico es más difícil que se metan ingredientes de análisis. Por eso el cuerpo motriz, el centro motriz, como primera instancia, es más fácil que establezcamos estados de atención, porque los prejuicios pues, serían absurdos. Ni modo que juzguemos a una mano, o que juzguemos nuestra nariz, o que juzguemos nuestro cabello, o nuestra piel. Simplemente nuestro cuerpo físico es como es y se acabó, ¿verdad? Sí podemos hacer juicios, sobre todo si somos racistas, pero vamos, es más fácil establecer juicios y análisis hacia el centro mental y hacia el centro emocional. Ahí es más fácil que caigamos en el juego del análisis. Y les describo una práctica que nos emite Gurdjieff en
Esa práctica es de Gurdjieff, aunque está escrita por Uspensky en su libro Fragmentos de una enseñanza desconocida. Ahí describe cómo Gurdjieff, para poder entrar en un estado de atención, él a sus alumnos les decía: acuéstense boca arriba en el suelo, totalmente tumbados en el suelo, manos abiertas, en posición como estrella, y les decía, primero, atentos a su nariz, y ya, los ojos cerrados, y todo el mundo tenía que establecer la atención a cualquier mínima percepción de la nariz. Una vez que lograban la atención a la nariz, entonces decía, trasladen su atención a la mano derecha. Una vez establecida la atención a la derecha, vámonos al pie derecho. Después al pie izquierdo. Luego la mano izquierda, nariz, mano derecha, pie izquierda. Y así cíclicamente iba circulando la atención, y de esa manera, al estar atentos a partes de nuestro cuerpo físico, nuestra mente se mete menos en el análisis y se hace un poquito a un lado. Y por último se combinan la atención, ahora ya no solamente un punto, ahora a las dos manos simultáneamente, a las dos manos y los pies simultáneamente, a todo el cuerpo simultáneamente, a todo el estado vibratorio del cuerpo simultáneamente, que ya es involucrar al centro emocional. Entonces ya se va ampliando los puntos de atención, los objetos de atención se van ampliando, y gradualmente ese estado de atención llega el momento en que la mente dice, es que yo no puedo estar atenta a todo simultáneamente. Entonces, como no puedo estar atenta a todo simultáneamente, la mente solita se hace a un lado y ya empieza a operar el ser. Y es una práctica que Gurdjieff ofrecía, pero tampoco hay que verlo como técnica, ni como práctica, no vale la pena. Al final de cuentas, lo que importa es que logremos estados de atención. Cada uno de nosotros puede ubicar los objetos de atención que más le pueden resultar sencillos, donde sintamos que nuestra mente interviene menos, o donde observamos que nos identificamos menos con la mente, y ya cada quien establecerá cómo hacerlo. Bien, por último, dejamos la atención hacia el cuerpo, hacia la personalidad, hacia los tres centros, y nos vamos a la atención hacia el ser interior. Qué complicado, ¿verdad? Estamos ahora sí en lo más complejo. La atención al ser interno. No podemos. Por supuesto que es el objetivo fundamental. Es el propósito fundamental. O sea, el propósito fundamental para cualquier humano es lograr estar atentos al ser. Pero, ¿con qué recursos? Si nuestros recursos, todos los recursos de nuestra personalidad, quien hemos creído que es el ser, históricamente hemos creído que nuestra personalidad es el ser, por eso estamos aquí, porque estamos identificados con la personalidad. Y como estamos acostumbrados a estar identificados con la personalidad, pues hay que comprenderlo. Estar atentos al ser se convierte ya en una proeza sobrehumana, aunque parezca raro, pero así es. Sin embargo, aunque no contamos con recursos definidos que nos puedan permitir la atención al ser, podemos hacerlo a través de objetos o sintonizándonos con objetos que por su estado natural asumen alguna actitud paralela al ser. Por ejemplo, quietud, paz, estática, silencio. Y si nosotros logramos estar atentos a algunos objetos, algunos de esos objetos, sobre todo atentos a ese estado de esos objetos que tiene paralelismo con el ser o con la cualidad del ser, podríamos acercarnos al ser. Por ejemplo, un árbol. Un árbol por naturaleza es quieto, el árbol no tiene preferencias, el árbol acepta la naturaleza como es y no reniega ni rechaza la naturaleza. El árbol está en paz. Bien, pues esas cualidades del árbol, si nosotros estamos atentos a esas cualidades del árbol,
de manera inherente estaríamos atentos a las cualidades del ser y de una forma indirecta estamos atentos al ser. Entonces eso lo podemos hacer con un árbol, con la montaña, con un lago, con el océano y, ¿por qué no?, con el sol. Para quienes ya están haciendo la contemplación solar, el sol también se convierte en un maravilloso objeto de atención con el que podríamos sintonizarnos con la cualidad del ser y de manera inherente, sin que lo pretendamos, establecemos un estado de atención hacia el ser también, que sería un estado de comunión hacia el ser, pero como no lo podemos hacer directamente, lo podemos hacer indirectamente a través de entidades vivas que por su propia naturaleza, insisto, tienen esa cualidad del ser, llevan esa cualidad del ser. Y si nosotros estamos profundamente atentos a un cuerpo, a una entidad viva de esas cualidades, terminamos mimetizándonos con ellos. Entonces experimentamos lo que es el fenómeno de la mimetización. El fenómeno de la mimetización consiste en que nos sintonicemos con lo que nos rodea. La mimetización en la psicología nos explica cómo es que, por ejemplo, si convivimos mucho con gente ambiciosa, nos vamos a ser ambiciosos, porque nos vamos a sintonizar con el fluido vibratorio de la ambición que todos ellos tienen. Si nosotros convivimos con gente perezosa, por mimetización, nuestro estado vibratorio se va a sintonizar con la vibración de pereza que ellos emiten y nos vamos a hacer perezosos. La mimetización es tan tangible, ese fenómeno de la mimetización es tan tangible que está comprobado que cuando en una casa cohabitan un grupo de mujeres, llegan al extremo de que después de algunos años de convivir todas juntas, se sintonizan hasta en la menstruación y todas empiezan a arreglar prácticamente en los mismos días. Hasta en esto llega la sintonía. Y eso es por el fenómeno de la mimetización. Entonces, si hasta en el fenómeno de la menstruación un grupo de mujeres cohabitando en una misma casa con el paso del tiempo llegan a ello, imagínense lo que se puede esperar de estados mentales y de estados emocionales. Entonces, la gente con la que convivimos, terminamos mimetizándonos con la gente que convivimos. Por eso, tan sabio el dicho, el refrán popular mexicano que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque efectivamente terminamos mimetizándonos con la gente con la que convivimos. Bien, pues ese estado de atención que le podemos ofrecer a un árbol, a una montaña, en atención a la cualidad del ser que ellos tienen, en cuanto a paz, neutralidad. Un árbol es neutral, una montaña es neutral. Paz, neutralidad, quietud, estática y todas las cualidades que le podemos otorgar al ser. Bien, pues lo que hacemos en ese estado de atención es mimetizarnos con esas cualidades del ser. De ahí también brota otra de las grandes importancias de la atención. A través de la atención podemos mimetizarnos con esos estados de los seres neutrales de la naturaleza, de las entidades o de las entidades vivas de la naturaleza, y así mimetizarnos con los estados del ser. Por eso la atención hacia la naturaleza, de manera indirecta, nos puede abrir una ventana de conexión o de posibilidad de atención hacia el ser. Bien, pues vámonos a las citas. Ya la introducción se hizo demasiado larga y lo único que vamos a hacer ahora con lo que nos queda de tiempo es avalar lo que ya se dijo a través de lo que las citas de las fuentes universales nos pueden ofrecer. Empezamos por las citas de los libros más antiguos en orden cronológico. Empezamos por el Gita. No perdamos de vista que los Vedas son los documentos más antiguos que preserva la humanidad, como documentos escritos, son los libros más antiguos, y en el Bhagavad Gita
podemos leer esas palabras de Krishna en la que nos dice: cuando el ojo espiritual y la razón están limpios y en profunda atención, el alma se encuentra en armonía. Bien, aquí nos dice dos cosas maravillosas. Una, que esa profunda atención nos otorga por añadidura un estado de armonía en el alma. Evidente. O sea, ahí es donde entendemos lo profundo y lo fundamental que es la atención. Pero además de eso, nos dice otra cosa. Cuando el ojo espiritual y la razón vincula a dos. ¿Qué es el ojo espiritual y la razón? Es el corazón y la cabeza. Ese es un tema que de hecho vamos a manejar más adelante. Si no recuerdo mal, bien hasta el tomo 4. Ahí disculparán que todavía falta un poquito de trecho para llegar a ese tema. Pero ese estado de comunión entre el ser que está en el corazón y la mente que está en la cabeza, esa unidad cabeza-corazón, es un estado fundamental donde que se logra solamente cuando la mente se rindió al corazón. Cuando la mente, en un estado de profunda, o mejor dicho, de genuina autonegación, la mente se rinde y se entrega a lo que el corazón dispone, a lo que el ser dispone, que está en el corazón. Y ese estado, en ese estado de comunión entre la cabeza y el corazón, también se da ese estado de atención, y ese estado de atención nos lleva por añadidura a un estado de armonía en el alma. Bien, vamos a la siguiente cita. Hay una pregunta aquí en Guadalajara, escuchamos. No, o sea, después de las palabras, la razón, la mente siempre es razonamiento. Razonamiento, sí, la razón, por eso la razón ubiquemos Sí. en la cabeza y el ojo espiritual en el corazón. Por eso hablaba de unidad cabeza-corazón. ¿Sí? Bien, seguimos con la siguiente cita, que es de Confucio. Nos vamos ahora al lejano oriente. Confucio nos dice: el hombre superior observa con atención lo que sus ojos no pueden ver. Confucio. El hombre superior es el verdadero origen del cual somos, de donde venimos. El hombre superior era el hombre original, cuando éramos un microcosmos, cuando estábamos conectados con el ser. El hombre superior observa con atención, que ese era la verdadera trabajo que tenía en el universo: observarlo, contemplarlo, ver lo que era el cosmos y todo lo que era la naturaleza. Mas, sin embargo, nos quisimos meter en cuerpos humanoides, en hominidios, y perdimos esa conexión con ese hombre superior, con ese hombre original que éramos. Por eso aquí diferencia: el hombre superior observa con atención lo que sus ojos no pueden ver. Nuestra personalidad no observa, se concentra en cosas. Y como comentaba David, la observación es una observación de 360 grados, es una contemplación completa. Algo que la mente y nuestra personalidad no puede hacer. La verdadera atención y observación se da en forma plena. Es por eso que el hombre superior observaba, contemplaba, como comentaba David, era un punto dentro de lo que era todo este universo, y contemplaba todo en forma completa, en 360 grados. Mas, sin embargo, nosotros con nuestra personalidad y nuestra mente, lo único que podemos es observar lo exterior. Aquí Confucio también nos da una clave, porque nosotros, al querer observar todo lo que viene siendo la parte externa, todo lo que es el cosmos, estamos observando pues lo que es la parte de la naturaleza. Mas, sin embargo, también nosotros tenemos la capacidad, porque tenemos una doble naturaleza, de observar nuestro interior, de poder observar ese microcosmos que somos y poder conectarnos con el ser. Por aquí había una pregunta de unas personas en internet que comentaban: ¿cómo podemos llegar a la atención? Bueno, aquí, en el transcurso de toda esta cita, nos van a dar esa idea de cómo contemplar esa atención, cómo conectarnos con esa parte interior que tenemos todos nosotros y poder tener una atención y una observación del ser. De hecho, muchos ante esa pregunta podrían decir: bueno, para llegar a la atención hay que dejar de pensar.
Pero no hay que perder de vista que dejar de pensar es ir en contra de la naturaleza. Entonces, el asunto no es dejar de pensar, el asunto es no identificarnos con los pensamientos, dejarlos que fluyan como algo que nos está sucediendo. Y cuando los dejamos que fluyan como algo que nos está sucediendo, entonces ya no deja de interesarnos el análisis, ni siquiera se convierte en importante el análisis, espontáneamente dejamos de analizar. Y ahí es donde está la atención, ahí es donde surge la atención. Pero surge también espontáneamente, no es producto de un deseo, no es producto de un quiero hacerlo. El acto se da solo, simplemente no identificarnos con la mente y por ende no analizar. No analizamos, la atención sola surge. Bien, Confucio también nos dice, en un solo parrafito, de manera muy breve, raramente se pierden los que permanecen alertas. Entendamos alertas como sinónimo de atentos. Si nosotros logramos un estado de atención, vamos a tener, nuestra mente va a adquirir un estado de lucidez impresionante. Pero ese estado de lucidez impresionante que le llega a la mente, no le llega por esfuerzo de ella misma o por logro de ella misma, le llega por añadidura. Es algo que se da por añadidura, solo surge. En un estado de atención, el ser se está manifestando, y al manifestarse el ser, toda esa energía que brota del ser irradia a toda nuestra personalidad, incluida la mente. Por lo tanto, cuando logramos estados de atención, sin pretenderlo y sin darnos cuenta, nuestra mente va a adquirir niveles de lucidez mucho mayores que los que estamos acostumbrados. Pero eso sucede sin pretenderlo. Cuando alguien pretende ser inteligente, cuando alguien pretende aumentar su coeficiente intelectual, pues no lo va a lograr, porque es algo que ya es algo con lo que nacemos. ¿Y por qué nacemos con un cierto coeficiente intelectual? Bien, por ley de causa y efecto, en función del contacto que nuestras personalidades anteriores pudieron haber tenido con el ser. Cualquier contacto con el ser automáticamente va a dignificar a nuestra personalidad. Por eso, cuando se logran estados de atención, nuestra mente se hace mucho más lúcida. Y ante la existencia, difícilmente nos perdemos. Bien, seguimos ahora con el Medio Oriente, nos vamos a Nepal con una cita extraída del Evangelio de Buda. Buda nos dice, en lo que quiera que hagan, obren siempre con completa presencia del Espíritu. Estén atentos al beber, al comer, al caminar, al dormir, al despertar, al hablar y hasta cuando estén callados. Bien, aquí nos da una visión clara de lo que es esa atención, es esa observación, es esa contemplación y a la vez poder llegar a la meditación. Cuando alguien nos dice vamos a meditar o vamos a observar y me tengo que sentar y ponerme tranquilo y nada más en este estado poder hacer esa práctica, pues prácticamente estamos completamente desatentos a lo que viene siendo la atención, porque en realidad podemos hacer cualquier actividad y estar atentos. Podemos desplazarnos por la vida, ver cómo nos sucede la vida y estar atentos. Es por eso que el Buda nos da esta clave. No necesariamente tenemos que ponernos en una cierta posición, en cierto estado de relajación, o neutralizar ciertas cosas, no, para nada. Es vivenciar el presente, vivenciar esa contemplación que nos da esa atención y esa observación. Y hay que hacerlo caminando en cualquiera de los estados que nos podemos encontrar, formados en la cola del banco, en la de las tortillas, etcétera, ¿no? Hasta en lo más simple, ¿no? A veces en lo más simple se encuentra lo más complejo. ¿Sí? Hasta platicando, como ustedes ahorita pueden estar Atentos, sí. Atentos, claro. Cuando alguien ya tiene desarrollada ese estado de libertad, porque estuve a punto de caer en el error de decir esa capacidad, iba a decir esa capacidad, no es una capacidad, es un estado de libertad. La atención es producto de un estado de libertad interior, y cuando alguien ya tiene esa posibilidad de libertad interior que permite la atención,
se llega al momento, al extremo de que aún platicando puede uno estar atento. Pero claro, no lo propongamos como objeto de atención inicial. Por eso les insistía, hay que empezar por objetos de atención menos complicados. La práctica que les describí de Gurdjieff es muy interesante. Pone objetos de atención de nuestro cuerpo físico que son los objetos menos complicados, porque no es, no es tan espontáneo que nos pongamos a analizar o a juzgar una mano o un pie. Entonces, simplemente se establecen objetos de atención donde el análisis no se meta de manera tan automática, y ya partiendo de esos objetos de atención, entonces poco a poco nos iremos facultando para estar atentos a otros objetos de atención donde pudiera entrar más fácilmente en el análisis, pero ya logramos esos estadios con antelación con otros objetos. Entonces cada uno de nosotros tiene que definir sus objetos de atención o los momentos de atención. Un momento de atención maravilloso es cuando estamos caminando. Si estamos caminando, ¿qué es lo que acaba de citar Buda? Bueno, atentos ¿a qué? A tantas cosas simultáneamente: la planta de los pies, las rodillas, el equilibrio que le dan nuestras manos al cuerpo, y que nosotros movemos las manos automáticamente sin darnos cuenta, porque es obligado que las movamos nuestros brazos para ofrecer el equilibrio del desplazamiento al caminar. Entonces, si observamos todo el movimiento de nuestro cuerpo, cómo al caminar el aire o nosotros chocamos contra el aire en el espacio y se produce un fluido de aire, sentir ese fluido de aire en nuestra piel. Hay tantos detalles que nunca nos detenemos a observar y que al caminar podemos hacer. Imagínense todos los detalles cuando comemos. En lugar de estar viendo la televisión o de estar parloteando con alguien, mejor estar atentos a cada una de las percepciones inherentes: el olfato, el gusto, el movimiento de la cuchara, el sonido de la cuchara cuando entra en la boca y de repente roza algunos de nuestros dientes. O sea, tantos detalles que podemos observar y sin analizar se convierte en algo maravilloso, se convierte en una experiencia. Eso es la experiencia. O sea, la experiencia es cuando no analizamos. La experiencia es vivencia. Es vivencia, pero se da cuando no analizamos. Cuando entra el análisis, se rompe la experiencia, desaparece la experiencia. Bien, vamos a la siguiente cita. Hay una pregunta aquí, escuchamos. Yo lo que quería preguntar, una forma de saber que estamos atentos es cuando dejamos de tener sueños. Una forma de saber que estamos atentos es cuando Cuando dejamos de soñar. Cuando nos damos cuenta que estamos desatentos. O sea, si tú te das cuenta que estás desatento, estás atento. Si te das cuenta que estás distraído, estás atento. Cuando uno deja de soñar en el dormir. No necesariamente, porque también en el sueño puedes estar atento. Sí. Pero claro, ya son palabras mayores. Ya, si no somos capaces de estar atentos en el plano físico, en el sueño va a ser más difícil, definitivamente. Pero cuando alguien llega a un estado de libertad tal, hasta en los sueños se puede estar atento. Pero si te puedes dar cuenta que estás soñando. Ah, claro, si estás atento en un sueño, por supuesto que sabes que estás en la cuarta dimensión, si no, no estarías atento. Sí. Si no, ya no existiría la Y atención. cuando te das cuenta de que estás soñando, comienza un estado de lucidez. Comienzas a dominar el sueño, a observarlo, etc. Si no te involucras con el sueño, puedes tener una buena experiencia, pero si te involucras con el sueño, te formas parte del mismo sueño. Hay otras preguntas que me están haciendo en la red muy interesantes. ¿Escuchamos? Nos pregunta Juan Méndez, ¿cómo logramos la atención en nuestro ser interior? Bien, obviamente por la mente no es, ¿verdad? La mente lo que está haciendo es reaccionando constantemente. Pero hay un elemento adicional con el cual podemos observar la mente, que es la conciencia. Y estando en ese estado de atención con nuestra conciencia, podemos estar en un estado de frontera entre lo que viene siendo nuestra personalidad y la parte de lo que es nuestro ser. No sé si quieres añadir algo más. Algo también que nos denotaría inmediatamente si realmente estamos atentos a nuestro ser, es que vamos a experimentar paz. Si experimentamos paz,
pero no una paz que tenga que ver con la satisfacción de nuestros deseos, que quede claro. Porque alguien puede decirme, gané 10,000 pesos, ay, estoy en paz. Eso no es paz, que quede claro. Ese es un éxtasis emocional que creemos que es paz porque nos da seguridad y una seguridad relativa. Eso no tiene nada que ver con la paz. Cuando realmente experimentamos paz, y esa paz indiscutiblemente tiene que ver con la neutralidad, en esa paz podemos experimentar la certeza de que hay atención a nuestro ser, de que estamos en cierta comunión con nuestro ser, estamos abiertos a él, se está manifestando. Si escuchamos. En un libro de Padre Ignacio Larrañaga, creo que es el capítulo 3 del sufrimiento a la paz, ofrece la técnica de estar atento a cada parte del cuerpo para parar el dolor del sufrimiento. Parecido a lo de Gurdjieff, qué curioso, ¿verdad? Qué paralelismo con lo de Gurdjieff. Es que si nosotros estamos atentos, y no importa que sea una parte de nuestro cuerpo, aquí sale a colación por lo que usted leyó en ese documento, pero si nosotros estamos atentos, nuestro enganche emocional hacia los problemas de la existencia desaparece, y los problemas dejan de ser problema. Los problemas dejan de ser problema y se convierten en experiencia. Esa es la parte más maravillosa. Cuando logramos esa atención, y vuelvo a repetirlo, porque vale la pena que lo retengamos, en estados de atención, los problemas dejan de ser problemas y se convierten en una experiencia. Pero para eso se ocupa atención, y la atención llega en la neutralidad. No perdamos de vista que llega en la neutralidad. ¿Sí? Bien, hay otra pregunta, nos las hace Blanquita. Dice, cuando estamos en un estado alfa, ¿es posible lograr una atención absoluta sin programarlo? Bien, como comenta Buda, puede ser caminando, puede ser en cualquier actividad que hagamos, tener estado de atención. Claro, en un estado alfa yo lo entiendo como un estado de relajación. Claro, también podemos llegar a esa atención. El estado de alfa es el estado de neutralidad, entendámoslo así. O sea, sí, porque podemos emitir muchos conceptos de lo que es el estado alfa, pero entendido como se entiende en las distintas corrientes, el estado alfa, ¿qué es alfa? Alfa es la primera letra del alfabeto griego, es el inicio. Y si queremos, y el inicio es nuestro origen, queremos estar en ese estado alfa, que es la conexión con el origen, neutralidad. Ese estado de alfa es la neutralidad. Porque el resto de las letras del alfabeto griego, por eso en la Biblia aparece, cuando Dios habla de sí mismo, Dios dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué es el alfa y el omega? El principio y el fin. Bien, la existencia es el beta, gamma, delta, epsilon y todas las demás letras del alfabeto griego. Entonces, cuando nosotros estamos en la existencia, estamos en todas las letras del alfabeto griego. Y cuando estamos en la primera y la última, que es el principio y el fin, es donde estamos en la neutralidad, que es el estado alfa o el estado omega. También sería lo mismo por principio de polaridad. Bien, hay otra más, ¿verdad? Sí, Hugo Noguerón dice, ¿cuáles son los obstáculos o distractores que impiden que la mente se rinda al ser? Bueno, la mente nunca se va a rendir al ser. La mente es un elemento que tenemos dentro de la personalidad. Es como una computadora, nos sirve para analizar, nos sirve para guardar datos, para hacer crear proyectos, para concentrarnos en nuestro trabajo. Tampoco es algo negativo, tiene su función. El problema es que la función que le hemos dado a la mente es para todo, para vivenciar nuestra existencia. O sea, en vez de utilizar la conciencia, utilizamos la mente. Aquí el principal obstáculo es que nosotros mismos estamos cayendo con la mente que debe hacer todo. Y no darnos cuenta que somos más que mente. Y la mente no tiene nada de malo, o sea, simple y sencillamente hay que ponerle en su lugar a lo que tiene que hacer la mente para lo que fue hecha, para lo que fue diseñada, y nosotros vivenciar toda esta experiencia de vida con nuestra conciencia y observar lo que es nuestra mente. Bien, pues nos vamos a la siguiente cita. Ahora nos vamos al cristianismo. Bueno, a ver, sí. Precisamente dice, en algún pasaje de la Biblia Jesús menciona la atención. Bueno, es la siguiente cita, ¿verdad? Sí, vamos a esta que viene en el Evangelio de Tomás, dentro de los Evangelios de Nag Hammadi. Vamos a acercarnos a varias citas. En ella particularmente hay una cita muy, muy, muy famosa en la que dice Jesús: sean cautos como las serpientes y sencillos como las palomas.
Entendamos a la serpiente como un símbolo, hay que entenderlo como símbolo, no porque las serpientes estén iluminadas porque son atentas, que nos quede claro eso. La serpiente es símbolo de atención porque antes de atacar a su presa adquiere un estado de atención impresionante. Y Jesús utiliza a la serpiente como símbolo de atención. Y la sencillez de las palomas. ¿Por qué la sencillez de las palomas? Porque esa sencillez de la paloma se da cuando la mente reconoce que ella no es la que puede estar atenta. Y como la mente reconoce que no es la que puede estar atenta, entonces cae en esa sencillez. Entonces ya en la sencillez de no pretender ser ella la hacedora del estado de atención. Entonces nos ponen los dos extremos, la sencillez de la paloma y el estado absoluto de atención simbolizado en la serpiente. Cuando nosotros logramos estar en ese estado de atención, nuestra mente se hace sencilla. Llega en esa sencillez, llega a esa entrega hacia el ser, hacia el corazón, pero no porque la mente quiso entregarse, es algo espontáneo, es algo que se da solo. Y es algo que se da solo y para ello solamente basta con que la mente reconozca que no es quien tiene la facultad de estar atenta. Vamos a otra cita del cristianismo, ahora en el Evangelio de la Verdad, también de Nag Hammadi. Bien, aquí en esta cita dice: presten atención ustedes mismos y no se preocupen de las otras cosas que han apartado de ustedes. Bien, también en otra parte de la Biblia comenta Jesús: a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Prestar atención a nosotros mismos es vivenciar la experiencia pura de la vida. Y normalmente siempre estamos preocupados y atentos a la parte exterior. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Etcétera, ¿no? Sí son partes pues, que nos tenemos que preocupar, pero también tenemos que resolver. Pero siempre abandonamos lo que es la parte esencial de nosotros mismos, que es estar con nosotros mismos, darnos cuenta de lo que somos realmente, vivenciar lo que viene siendo la experiencia misma de la vida, el ver que la vida nos está pasando, que una parte de nosotros es eterna y que está teniendo una experiencia humana. Muy pocas veces observamos nuestra existencia así. Siempre la observamos desde la personalidad. Siempre observamos qué es lo que voy a hacer, cuáles son mis deseos, o inclusive, una de las cosas que nos hace caer mucho en la personalidad cuando estamos en un camino espiritual o pretendemos estar en un camino espiritual es ¿qué tan rápido voy en un camino espiritual? Obviamente, un camino espiritual para el ser ya es puro. Pero la personalidad, como no tiene esa pureza, pues le interesa saber cómo va. Mas, sin embargo, la personalidad nunca se va a iluminar. La personalidad es una parte de nosotros que es transitoria. Y siempre nosotros pretendemos iluminar a la personalidad, que la personalidad sea más buena, que tenga menos cosas negativas, etc. Y a veces nada más estamos en un estado de depresión y metiéndonos en una camisa de 11 varas porque no experimentamos las cosas, porque caemos siempre en ese concepto moral de querer hacer las cosas, de que esto está bien, esto está mal, y nos juzgamos a nosotros mismos. Y caemos en esas prácticas que cayeron muchos iluminados, que es el ascetismo, el de plano no querer hacer nada en la existencia para no crear karma. Y no, tampoco va por ahí. Tenemos que vivenciar las cosas, tenemos que enfrentarnos a la existencia teniendo la visión de esa doble naturaleza que tenemos. Y prestar atención a lo que nos dice esta cita. Presten atención a ustedes mismos. ¿Realmente quién siento? ¿Realmente quién soy? ¿Cuál es mi verdadero objetivo? Como la parte espiritual que somos. Para la personalidad vamos a ver que son diferentes objetivos porque la personalidad está acostumbrada a diferenciarse contra los demás. Piensa que ser rico es ser igual de rico que el compañero, que el amigo, que el compadre, etc. Y a veces le llega la misma fortuna y está viviendo un estado de fortuna y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque siempre se está comparando con los demás. Busca la felicidad de los otros. Piensa que en el ser amado o en los demás está la felicidad. No, la felicidad está dentro de nosotros mismos. Nunca la ubicamos ahí. Siempre dependemos de los demás para ser felices. Entonces, como dice esta cita, prestemos atención a nosotros mismos, a lo que realmente somos, y no nos preocupemos por las otras cosas de la existencia, porque todo lo que nos sucede está enmarcado en una ley de causa y efecto,
en karma, y somos víctimas de las circunstancias. Tenemos que ser observadores de lo que nos sucede realmente, por qué nos sucede, y la parte interna de nosotros, la parte que realmente es, cómo es que la vivencia. Y no dejarnos atrapar por la mente en estar cayendo en un análisis de por qué esto, por qué aquello, por qué esto es bueno, por qué esto es malo, caemos en la moralidad, etc. ¿No? Hay que vivenciar las cosas como son. Bien, vamos ahora a la teosofía, dejamos el cristianismo. Y antes de leer esa cita de Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, hago la observación que mientras Buda nos invita a estar atentos cuando caminamos, cuando comemos, cuando platicamos, etcétera, nos está invitando a la atención a nivel externo, a nivel de la existencia, tal como nosotros hicimos la distinción de los puntos de atención o los objetos de atención. Por otro lado, Uspensky, con el ejercicio o la práctica que nos propone de la atención a las manos, los pies, la nariz, etcétera, pues hace la atención a nivel de la personalidad. La cita que leyó Juan Carlos ahorita sobre el Evangelio de la Verdad, Jesús de Nazaret nos pide atención a nosotros mismos. Esto puede entenderse o a nivel de la personalidad o a nivel del ser. Trae las dos posibilidades. Y ya la cita que ahorita nos ofrece Blavatsky ya nos invita a la atención a nivel del ser. En el libro La voz del silencio, Blavatsky nos dice: aquieta tus pensamientos y fija toda atención a tu maestro, a quien todavía no ves, pero a quien tú sientes. Claro, se refiere al maestro interior. ¿Quién es ese maestro interior? Nuestro ser. Entonces es una invitación ya a la atención a nivel del ser. Bien, seguimos con la teosofía y nos vamos, ahora brincamos a Krishnamurti. Bien, Krishnamurti nos comenta: cuando estamos completamente atentos con todo nuestro ser, en este estado la acción es instantánea. O sea que no hay un procedimiento, no hay una forma. Simple y sencillamente estamos. Así como los anteriores elementos que vimos, que fue el tiempo y el presente, cuando observamos qué es el tiempo, qué es el presente, nosotros queremos ubicar todo lo que viene siendo nuestra existencia a nivel de tiempo. ¿Qué me pasó ayer? ¿Qué me pasó ahora? ¿Qué me está pasando en este presente? Yo ubico inclusive el presente a veces en medio del pasado y del futuro. Pero el presente realmente es instantáneo. La parte eterna de nosotros no entra dentro de la existencia, no tiene un principio, no tiene un fin. La parte divina de nosotros, la parte eterna de nosotros, es. Y como esa parte es y no está dentro de un principio y de un fin, esa parte es instantánea, es una parte eterna, es el no tiempo. A nosotros tener la palabra instantáneo creemos que es pocos segundos. Fue así, ¿no? Instantáneo es no tiempo. No hay tiempo. Y comprender que inclusive el tiempo es relativo. Nosotros aquí en la existencia dentro de lo que viene siendo las ciudades, vemos que todas las acciones que realizamos todos nosotros nos lleva a tener una secuencia de tiempo muy rápida. Mas, sin embargo, si vamos a unas localidades donde la vida se lleva más lento, vemos que el tiempo y el día nos dura más. El tiempo es relativo. Si el tiempo es relativo y no es constante, ahora tratemos de conectarnos con esa parte de nosotros que no es tiempo, con esa parte que es el ser, que siempre es y que siempre será. Y al hablar de instantáneo es esa parte eterna que tenemos, no tiempo. Y la siguiente también de Krishnamurti nos remite a algo que ya Juan Carlos nos anticipó. Muy breve la cita, pero muy importante. Cuando estamos conscientes de estar desatentos, estamos atentos. Ya nos lo anticipaba Juan Carlos, es una clave importante y ante ella, bien, hay que evitar la frustración que nos produce el descubrirnos desatentos. Es que quiero estar atento y no puedo, me distraigo y estoy distraído.
Olvidémonos de eso porque en ese momento estamos haciendo un análisis, un juicio a nosotros mismos. Y eso nos rompe cualquier posibilidad. ¿Que estoy desatento? Ah, ya me di cuenta, estoy desatento. Y pongo atención a mi desatención. Y si pongo atención a mi desatención, me sacudí el juicio moral y estoy atento. Entonces, ni siquiera eso nos debe causar frustración. Bien, cerramos con una de Albert Einstein, que queda para que Juan Carlos haga ese cierre con broche de oro. La alegría de mirar y comprender es el don más bello de la naturaleza. Albert Einstein, en su libro Mis creencias. Maravillosa cita de Albert Einstein, donde nos pone en el límite de la alegría, o sea, de lo que es la verdadera felicidad, de mirar y comprender. O sea, mirar, estar atentos. Y simple y sencillamente cuando estamos atentos nos llega a un estado de comprensión. Y esa es la verdadera felicidad, estar atentos en el momento, estar atentos en lo que viene siendo, bueno, un amanecer. Aquí pusimos una fotografía parecida a esa, ¿no? Que prácticamente los amaneceres son fabulosos, o los atardeceres. Y hay veces que nos caemos en un estado de éxtasis al estar viendo un amanecer o un atardecer, o estar viendo el sol. Y ese estado de felicidad, que dice Albert Einstein, ese estado de alegría, siempre y sencillamente estamos comprendiendo la situación. No estamos analizando, no estamos llegando a la comprensión de que el sol se va a ocultar, ya faltan 10. No, simplemente estamos en el momento. Estamos en ese instante en el cual estamos viviendo y vivenciando las cosas. Y sentimos una felicidad y una tranquilidad y una paz. Ese es tener contacto con el ser. Bien, nos quedan solamente unos minutitos por si hay alguna inquietud, un comentario, una pregunta. A ver, alguien... ¿Pueden llevarse una revista? Ya la tomaron. Adelante. La vez anterior, escuché, comentaste que la mente nunca se puede quietar. O sea, no... En su naturaleza no está. Es decir, que la mente la pones en blanco no es una realidad. Pretender hacer eso es pretender ir en contra de la naturaleza. Y es entrar en un estado de imaginación, porque poner la mente en blanco, pues te imaginas blanco. Sí, es un estado de imaginación. O sea, pues es que, no, y a veces te dicen, pon tu mente en blanco, pues la pones en blanco. No. Pero es un estado de imaginación, o sea, te estás llevando a bailar a la mente. Lo único que genuinamente podemos hacer con la mente es convertirla en un objeto de atención. Sí. Nada más. Pero claro, ya lo había mencionado, para convertirla en un objeto de atención hay que entender que nuestros pensamientos no es nuestra generación, no es algo que generamos. Los pensamientos es algo que nos está sucediendo. Entonces, si entendemos a los pensamientos como algo que nos está sucediendo, allí, entonces estamos atentos a ellos. O sea, ya logramos ese estado de atención hacia ellos. Pero no pretender detenerlos y pararlos. No. Lo que sí puede suceder por añadidura, es que si en lugar de convertir a nuestros pensamientos en objeto de atención, de repente estamos atentos a algún paisaje o estamos atentos a otro objeto distinto a nuestros pensamientos, espontáneamente podrían los pensamientos detenerse, pero como algo espontáneo y por añadidura a un estado de atención a otros objetos, pero no porque hayamos pretendido parar la mente. Eso es antinatural, eso es incluso una agresión a nosotros mismos o a nuestra persona. Es una agresión a nuestra persona. No. Cualquier práctica meditativa donde nos digan paso número 5, poner la mente en blanco, olvídenlo, ya es una farsa, eso ya es una farsa. Y eso solamente nos va a meter en estados neuróticos. Es lo único que vamos a conseguir. Bien, comentario. Y hay otro atrás, ahorita le pasan el micrófono atrás, por favor. Amigo, sobre esto. O sea, que la mente era como los tacuaches, que astuta, que de dura de morir, que le dan un escopetazo y se hace el muerto, y no se descuida ni corre, ¿verdad? Buena referencia, pero si tú dijiste que la mente es astuta, ya la juzgaste. Entonces no hay que juzgarla, no hay que analizarla, la mente es como es y ya. Simplemente hay que entender que es algo que nos está pasando. O sea, no es nuestro ser, es todo, ¿verdad? Pueden pasar el micrófono atrás, por favor, hay otro comentario.
La pregunta que yo quiero hacer es, por ejemplo, cuando hay pensamientos desagradables, como hay que, o sea, de repente que alguno puede decir, no quiero pensar en eso, o sea, es que como... No hay que juzgar a nuestros pensamientos, fue lo que dijimos, hay que ser neutrales. Si nosotros convertimos a nuestros pensamientos o a nuestra mente en objeto de atención, no hay que juzgarlo. No hay que ver si los pensamientos son bonitos o son feos, simplemente hay que observarlos, no hay que meterle moral. Hay que ser neutrales, hasta en eso hay que ser neutrales. Sí, hay veces que entramos en periodos en que nuestra mente nos está mandando cuestiones negativas. No perdamos la atención de que a veces estamos nosotros conectados con cierto tipo de influencias exteriores, que nuestra mente está conectada con ellos. Entonces nosotros podemos inducir los pensamientos a nuestra mente. Si te pones a escuchar música clásica, música tranquila, o te pones a leer un libro, le cambias completamente la inducción que tiene la mente a esos pensamientos negativos. O sea, si la mente la dejas ahora sí como que en cloche, o sea, que haga lo que quiera, pues va a ser exactamente, se va a alinear a cualquier cosa que durante el día pasó. Pero si tú induces tus pensamientos, es como por ejemplo decir, yo quiero comer esto, entonces le vas a dar, y dices, quiero alimentarme bien, y te vas a escoger tus alimentos. Lo mismo pasa con la mente. ¿Qué vas a meter a tu mente? Tú puedes escoger qué vas a meter a tu mente y ponerle la nutrición que necesita tu mente o que tú quieras hacerle, ¿no? Porque muchas veces, como tú dices, caemos en esas mentalidades negativas por cierta influencia o que vimos una película, o que tuvimos una escena muy fuerte durante el día y traemos todos dando vueltas. Cortémoslo. Induzcamos un nuevo mecanismo entre nosotros mismos para escuchar música tranquila y cortar ese a veces devenir de pensamientos negativos. Ahora también hay que ser un tanto razonables. Si vemos que nuestros pensamientos son muy tristes, deprimentes, o son muy alegres, pues no hay que convertirlos en objeto de atención. Mejor hay que estar atentos a un árbol, hay que estar atentos a otras cosas y no pretender convertir a nuestra mente en objeto de atención porque no está en las condiciones más apropiadas para convertirlo. Nos costaría trabajo lograr esa neutralidad y bien, pues en ese momento mejor escogemos otros objetos de atención. Y no solamente cuando son malos, también cuando son bonitos, hay que entender, cualquiera de los dos polos, es la dualidad. Aquí lo que nos interesa es la neutralidad. La atención a la televisión. La televisión pasar el tiempo viéndola. La televisión es uno de los distractores más grandes que puede haber. Eso no es atención. No, viendo televisión está complicadísimo estar atentos. En la televisión estamos profundamente distraídos. ¿Y en internet? No, miren, si la vida física, biológica es ilusoria, imagínate la televisión. Es la ilusión de la ilusión. Igual pasa con la computadora. Entonces, vamos, difícilmente los podemos convertir en centros de atención, en puntos o en objetos de atención. Muy difícilmente. Solo que esté apagada. buena idea. Bien, es hora de cerrar, para no abusar de su tiempo. El último comentario. Y si nos esperan un minutito para comentar algunas cosas aquí en Guadalajara, se lo vamos a agradecer. Sí, nos comenta Hugo Noguerón, dice, los conocí el sábado, está muy importante, felicidades. A mi mujer le duele la cabeza por conocer cosas tan importantes. Gracias, Hugo, estamos viendo esto. Gracias, México. Tuvimos la oportunidad de saludarlo en México, ¿verdad? Bien, muchas gracias, cerramos la sesión y nos esperamos en la próxima, el siguiente tema es observación. Muchas gracias. Bien, les vamos a regalar una revista, es más, si me pueden ayudar a compartirla. Oye, platicamos de la película. ¿De cuál película? La que viene en la portada. La que viene en la portada, no es película. ¿Eso fue película? No es película. ¿Qué es? No,